La idea de la sucesión por cooptación de la tetrarquía fracasó inmediatamente, y después de la abdicación de los Augustos, Diocleciano y Maximiano, fue dejando tras de sí un reguero de sublevaciones, grescas por el poder, guerras civiles y ejecuciones. Constantino, hijo de Constancio Cloro y educado bajo la supervisión de Diocleciano en la corte de Espalato, de carácter frío y calculador, se impuso a todos los pretendientes y fue el único sobreviviente de los 7 emperadores que trataron de sostenerse en el trono: Maximiano, Constancio Cloro, Galerio, Severo II, Magencio, Maximino II y Licinio. En septiembre del 325, ejecutado Licinio, el Augusto de Oriente, Constantino quedó como único soberano del imperio, dando origen a una nueva dinastía, el linaje de Constantino. Obligado a seguir con la tenaz lucha en el norte y en el este contra las incursiones de los sármatas, los godos y los persas, trató de consolidar las reformas iniciadas por Diocleciano y reforzar la autoridad imperial con una administración todavía más centralizada y jerarquizada. Dividió el imperio en 4 prefecturas: Gálica, Itálica, Ilírica y Oriental. Las prefecturas las dividió en diócesis presididas por vicarios y estas en provincias dirigidas por gobernadores. En la organización militar realizó una importante transformación. Suprimió la guardia pretoriana, antaño con un poder decisivo en exceso, cambiándola por una especie de guardia de honor, una guardia personal compuesta en su mayoría por mesnaderos de origen germano. Modificó la composición de las legiones, pasando de 6.000 soldados a 1.500, tratando de impedir las frecuentes sublevaciones encabezadas por un solo general, origen de derramamiento de sangre y de descontentos en el ejército. Los cambios más notables derivaron de su nueva política en relación a los cristianos, que se inició ya en el 312 con la derrota de Magencio tras la batalla de Puente Milvio junto a Roma. Constantino abrazó oficialmente el cristianismo, aunque él mismo no se bautizara hasta el momento de su muerte. En el Edicto de Milán del año 313 se establece la libertad de culto para los cristianos. Bajo la influencia evangélica fue prohibida la cruz como forma de ejecución, se suprimieron las luchas de gladiadores, se instauró el domingo como día festivo, se vetó la adquisición de esclavos si estos eran cristianos. En su lucha por el poder, Constantino demostró un sentido político lo bastante evolucionado para comprender que el porvenir pertenecía a los cristianos, una comunidad aún una minoría, pero con vitalidad propia que se incrementaba de día en día. Pero lo que más atraía a Constantino era el carácter jerárquico de las iglesias y el poder omnímodo de los obispos, que ejercía en sus diócesis atribuciones administrativas y hasta judiciales, y disponían a discreción del dinero reunido y de los bienes que las comunidades recibían a título de donación y que a veces representaban sumas considerables. Pero la mayor prueba de clarividencia de Constantino fue vislumbrar el inevitable desplazamiento del poder político y militar hacia la parte oriental del imperio, más rica y más poblada, con mayor número de ciudades y con una población más romanizada, en la que por supuesto tenían mayor influencia las comunidades cristianas. Sus habitantes, después de 6 siglos de helenismo, aceptaban de manera natural la idea de la monarquía imperial de origen divino. Este desplazamiento se consagra a partir del año 330 con el traslado de la capital a Constantinopla, ciudad fundada sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, una fortaleza inexpugnable en el estrecho del Bósforo que simboliza la ventajosa situación en la defensa militar de la parte oriental del imperio frente a la occidental, continuamente penetrada por las invasiones bárbaras. Las muchas ciudades populosas y amuralladas, la existencia en las montañas de Asia Menor de una reserva de mano de obra semicivilizada que podría ser utilizada en el ejército, le daban grandes ventajas desde el punto de vista militar sobre Occidente, donde desde Septimio Severo y debido al peso impositivo de la tiranía militar era palpable la destrucción de las clases medias ciudadanas y el crecimiento de una aristocracia agraria terrateniente con intereses claramente opuestos a los de la corte.
Constantino pensó que el vasto imperio estaría mejor controlado por varios gobernantes que por uno solo, y habiendo fracasado el sistema de los tetrarcas con 2 Augustos y 2 Césares, decidió fraccionar el imperio en diversos reinos entre hijos y sobrinos, volviendo al sistema hereditario pero fraccionado. A su primogénito, Constantino II, le fueron adjudicadas la Galia, Britania e Hispania. A su segundo vástago, Constancio II, Asia, el Ponto y Oriente. Al tercer hijo, Constante, Panonia, Italia y África. Y a sus sobrinos Dalmacio y Anibaliano, hijos de su medio hermano Flavio Dalmacio, Mesia y Tracia. Constantino el Grande, en el año 335, había dejado en manos de hijos y sobrinos el gobierno del imperio en calidad de virreyes. Pero los hijos de Constantino el Grande, a pesar de haber recibido una exquisita educación cristiana, fueron criaturas consentidas y mimadas, a los que nunca les había faltado de nada, y eso les convirtió en jóvenes petulantes y jactanciosos. En palabras de Isaac Asimov, fueron los primeros emperadores que recibieron una educación cristiana, y sería grato poder decir que como resultado de ello se produjo un gran cambio en el imperio. Desgraciadamente no es posible decirlo. Los hijos de Constantino eran crueles y pendencieros. Constantino II era el hijo mayor del emperador y de la segunda esposa de este, Flavia Máxima Fausta, la hija del emperador Maximiano. Era hijo y nieto de emperadores, por tanto, y como primogénito aspiraba a ser el Augusto mayor una vez su padre desapareciera. Según nos lo descubre el prestigioso Edward Gibbon, Constantino II era un muchacho iracundo y autoritario. Sus opiniones y sus actos siempre habían de prevalecer por encima de las de sus hermanos. Un tiranillo, dice. Mientras vivió Constantino, los jóvenes herederos rindieron cuentas de sus respectivos territorios, pero en el 337, tras la muerte del emperador, comenzaron las trifulcas. Los primos Dalmacio y Anibaliano fueron asesinados, repartiéndose sus provincias entre los hermanos menores, Constancio II y Constante, algo que obviamente no gustó a Constantino II, quien, acostumbrado a manipular a sus hermanos, esperaba de ellos sumisión y convertirse en el único emperador, tal como lo fue su padre. Pero los hermanos, ya con mayoría de edad, no estaban por la labor. En 340, aprovechando que Constante se encontraba en una campaña por el Danubio, Constantino II, sin ningún escrúpulo, penetró en Italia con la idea de apropiarse de los territorios de sus hermanos, pero cayó en una trampa tendida previamente por Constante para asesinarle. Un destacamento de soldados de élite le tendieron una emboscada cerca de Aquilea y lo mataron. Constante, el pérfido Benjamín del linaje de Constantino, se adueñó de las zonas de Constantino, convirtiéndose en Augusto de todo Occidente. Los años del reinado del joven Constante como emperador de Occidente estuvieron llenos de dificultades, tanto externas como internas. Para salvaguardar la integridad del imperio tuvo que hacer frente a las cada vez más habituales incursiones a través del Danubio de ostrogodos, gépidos, érulos y visigodos. También en Britania hubo de emplearse a fondo contra los díscolos pictos, que ya habían traspasado el muro de Antonino. Tanto en el Danubio como en Britania, las legiones romanas a duras penas lograron contenerlos. El problema más considerable lo tuvo Constante, sin embargo, por la rivalidad con su hermano Constancio II, el emperador de Oriente, a cuenta de la religión. Constancio II era seguidor de Arrio y Constante de Atanasio, por tanto católico. El imperio estaba al borde de una guerra civil y fratricida. En el 346 las circunstancias quisieron que el emperador de Occidente tuviera que acudir a la Galia, donde un militar galo, Flavio Magno Magnencio, se había amotinado con el apoyo de las legiones de Galia, Britania e Italia. Constante no advirtió que había perdido el apoyo de la mayoría de sus generales hasta que bien entrado en campaña, aunque trató de huir a Hispania con un grupo de leales. En enero del año 350 fue alcanzado por un grupo de mercenarios mandado por un tal Gaeso, que le dieron muerte en Elna, en la frontera entre la Narbonense inferior y la Tarraconense. Así pues, en el 351, la guerra entre Magnencio y Constantino ya fue un hecho. En el primer envite, las tropas de Magnencio derrotaron a las legiones de Constancio II, cuando éstas trataban de invadir Italia, obligando a éste a retirarse a Panonia. Magnencio, eufórico por el triunfo, fue al encuentro de su rival. El choque entre ambas fuerzas tuvo lugar en Panonia, la batalla de Mursa,
Uno de los combates más sangrientos de la historia de Roma tuvo lugar en la ribera del Danubio, actual Croacia, en el otoño del 351, y supuso una derrota completa para Magnencio y las legiones de Occidente. Constancio II, de manera inesperada, se convertía en el Augusto de todo el imperio. Constancio estableció la residencia en Mediolanum, Milán, para ocuparse de los preocupantes avances germanos, de francos y de sajones por el Rin. En el 355 el emperador nombró un nuevo César y para el cargo eligió al único pariente varón, él no tuvo descendencia, que le quedaba del linaje de su abuelo Constancio Cloro, su primo, el joven Flavio Claudio Juliano, más conocido por Juliano el apóstata, que entonces tenía 24 años. A Juliano le fue encomendada la difícil defensa de la frontera del Rin y el gobierno de la mayor parte de Occidente, labor que desempeñó con gran acierto. Mientras que en la Galia Juliano, con la admirable disciplina lograda en el ejército de Occidente, mantenía a raya las correrías de los bárbaros, en Oriente Constancio II cada vez estaba más debilitado con las acometidas de los persas. Para imponerse a los también decaídos persas y dar el golpe definitivo, en 360 Constancio reclamó parte de las legiones al César de Occidente. Este, inducido por sus generales, le negó el apoyo, y a continuación las tropas lo aclamaron emperador. Constancio II, decepcionado por la actitud de su pupilo, abandonó Mesopotamia para marchar a Occidente y deponer a Juliano. Aún no había abandonado Oriente cuando unas fiebres terminaron con su vida en noviembre del año 361 en Cilicia. En su testamento, movido por razones de Estado sin duda y a pesar de la traición de su primo, Constancio II dejaba como heredero del imperio a Flavio Claudio Juliano. Como sus primos, Juliano había sido bautizado y educado en la religión cristiana, pero su maestro, un liberto que en secreto permanecía fiel al paganismo, le había inculcado gran admiración por la cultura griega, en particular por Homero y Platón. Constancio, que había deseado convertir a Juliano y al hermano de este en dóciles marionetas, les asignaba por residencia un palacio en el que habían vivido como cautivos desde su infancia. El joven se manifestaba en lo externo dócil a esta situación, pero su alma, en extremo sensible, vivía en el mundo encantado de la antigüedad clásica. Consciente de su valer, consideraba la religión cristiana como una religión de esclavos incapaz de suscitar almas generosas y heroicas. Observaba las faltas y defectos de los cristianos y se irritaba ante el chocante contraste entre sus creencias y su propia existencia. Un árbol que da por fruto en los crímenes de Constantino y Constancio II no podía ser, según él, un árbol bueno. Juliano era un idealista como pocos emperadores romanos lo fueran, en el trabajo activo y esclavo del deber, un nuevo Marco Aurelio que vivía un auténtico ascetismo. Demasiado humano y prudente para combatir al cristianismo con persecuciones sangrientas, no quería hacer más mal y trató de adoptar una serie de medidas anticristianas, como la de ordenar que los cristianos participantes en la destrucción de los santuarios paganos los reconstruyeran con sus manos o pagaran los gastos de reconstrucción. Otros privilegios, tales como la competencia judicial en materia civil que se había otorgado a los obispos sobre sus fieles, fueron también abolidos. Pero el peligro más grave para el cristianismo era el edicto que prohibía a los cristianos dar enseñanza e indirectamente recibirla. Juliano esperaba que pasadas algunas generaciones gran parte de la juventud seguiría su propio ejemplo de apostasía y quienes no hubieran tenido ocasión de adquirir elevada cultura tampoco estarían en disposición de ocupar cargos directivos y actuar según sus ideas. En resumen, Juliano procuró introducir notables reformas en la religión pagana, tomando de continuo al cristianismo como modelo. El apóstata había arraigado en la ética cristiana mucho más de cuanto pudiera imaginarse. Sin embargo, pronto vio que no podía darse vida a lo que estaba ya muerto, aunque lo intentara el mayor de los idealistas. La gran masa popular, fuera aún hostil al fanatismo antipagano de los primeros cristianos, permanecía indiferente a los nobles ideales del emperador. Entre los cristianos, en cambio, el fervor era directamente proporcional al empeño puesto en desarraigar su fe. «Esto es solo una nube pasajera», dijo el eminente padre de la Iglesia Atanasio, cuando Juliano lo envió al destierro. Apenas transcurridos 6 meses, sus palabras se convertían en realidad. En el verano del 362, Juliano abandonó Constantinopla para no regresar a ella jamás. Marchó para Antioquía,
para preparar la inacabada campaña contra los persas. Al frente de un poderoso y disciplinado ejército de más de 80.000 soldados, Juliano inició la expedición contra los sasánidas, contando los combates por victoria tras victoria. Pero el tierno Augusto no se conformaba con enviar a los persas más allá del Tigris. Ebrio por las victorias y el renombre conseguidos en Occidente, intentó plagiar las conquistas de Trajano en Oriente, incordiando a los sasánidas más allá del Tigris. El rey Sapor II, consciente del curso de la guerra, optó por la retirada, esperando su momento. Los territorios por los que avanzaban se hicieron hostiles para los romanos, y allí, en pequeñas escaramuzas, los persas empezaron a golpear y a desmoralizar a las legiones. En una de estas guerrillas, cerca de Ctesifonte, una flecha alcanzó el hígado de Juliano. A los pocos días murió desangrado, el 26 de junio del 363. Los abatidos soldados se apresuraron a ensalzar a Augusto al jefe de la guardia imperial, Flavio Claudio Joviano. Joviano era el prefecto de la guardia de Juliano y un amigo afecto, y sin embargo era la antítesis de este. Mientras Juliano era pagano, un erudito, un buen militar y un hombre disciplinado, Joviano era cristiano y ortodoxo, un analfabeto prácticamente, un combatiente mediocre y un aficionado al vino de manera desmesurada. El nuevo Augusto del imperio tenía prisa por abandonar Oriente y acomodarse en Constantinopla. Para ello selló un concierto con Sapor II que le permitía una retirada sin hostilidades por parte de los sasánidas, a cambio de entregar al rey persa las más importantes urbes de Armenia y Mesopotamia, Carduene, Mexoene, Nisibis. De esta forma Roma renunciaba a las provincias de la diócesis de Oriente, que habían sido agregadas por última vez en el 298 por el César Galerio en la capital del imperio, y en Occidente esto fue considerado como una humillante derrota. La impaciencia de Joviano por llegar a Constantinopla quedó truncada a poco más de 8 meses que duró en el trono. El 16 de febrero del 364 apareció muerto en su tienda, oficialmente intoxicado por el monóxido de carbono de un hornillo. En el fugaz reinado de Flavio Claudio Joviano hubo tiempo para abolir la política religiosa pagana implantada por Juliano, el apóstata, restableciendo el cristianismo como doctrina oficial del imperio.